terminado la campaña electoral y llega entonces el tiempo de analizar lo presentado. Su efectividad, la de las campañas, se la conocerá el domingo y queremos revisar lo que se presentó al país durante 33 días, desde 16 organizaciones políticas, con Leonardo Pipo Lazo, experto en comunicación política, ex secretario de Comunicación. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Gracias, Lenín. Gracias por la invitación. ¿Cuáles fueron las características de la campaña, los elementos que la definieron? Bueno, claramente hay dos campañas fuertes que contaron con los recursos necesarios para poder llevar adelante una campaña. Y luego el conjunto de candidatos que vienen en segunda línea, quizás uno o dos allí se destacan un poquito y lograron crecer con un posicionamiento claro, con una línea de mensaje. Y los demás me parece que se quedan abajo por una falta de recursos, de un lado, tiempo, y también por una estrategia que requiere un posicionamiento, una identidad que no se vio clara en la mayoría de candidatos. Pero ese posicionamiento de la imagen del candidato responde a un trabajo no adecuado o a que era sencillamente imposible hacerlo en tan poco tiempo. Bueno, en algunos casos esto era un trabajo no adecuado, digamos. Yo diría algunos candidatos son un verdadero meme, ¿no? Entonces ahí no hay mucho que hacer. Y en otros me parece que falta tiempo y recursos, porque una construcción de ese tipo requiere preparación, requiere investigación, requiere mirar qué es lo que está buscando la gente, las características del candidato, desarrollar mensaje, entrenarle, en fin, toda una construcción de identidad, de posicionamiento en marketing, y eso toma algunos meses, no se hace en 15 días, y la campaña en Ecuador dura tan poco tiempo que recién en noviembre se concretan las candidaturas, apenas hay como un mes para organizar y luego un mes para hacer campaña. Entonces son tiempos demasiado cortos como para poder construir un verdadero proceso de posicionamiento e identidad, ¿no? ¿Cuáles son entonces esas lecturas primeras que generan las acciones de los estrategas de campaña, Pipo? ¿Se pueden sentir satisfechos? ¿Estuvieron a la altura del desafío? Yo creo que no se pueden sentir satisfechos, obviamente, y creo que han trabajado con muchas limitaciones, ¿no? De lo que he conversado con algunos de los equipos y gente cercana a los candidatos. Les ha faltado dinero de una parte, ¿no? Usted ha visto que hay campañas, la campaña del presidente y la campaña de Luisa González ha metido varios millones de dólares en las últimas semanas, solo en la parte digital, en todo el manejo territorial, todo ese despliegue. Y los otros candidatos han tenido grandes dificultades de conseguir recursos. Con lo cual, yo siempre repito un tema, una campaña sin recursos es un club de buenas intenciones, pero no se va a lograr nada. Los especialistas en comunicación política, y también quienes dicen serlo, señalan que estos no son los tiempos del meeting, de la concentración multitudinaria, que eso corresponde a otras épocas. Sin embargo, Pipo, casi todos los candidatos cerraron sus campañas haciendo mítines y lo hicieron también durante este tiempo de promoción. De hecho, era eso, el meeting, el acto de cierre. Además, no hubo candidato que no hiciera caravanas, ¿no? Y llevamos viendo caravanas desde los 80 y quizás desde antes, trepados en un camión, los aspirantes lanzando camisetas, saludando a la gente a su paso, se los vio. Y lo que te quiero preguntar, Pipo, es, de las herramientas conocidas, ¿cuáles sirven todavía en la política contemporánea y cuáles han dejado ya de ser efectivas? Bueno, sirve el contacto directo, el contacto con la gente, pero muy enfocado en el posicionamiento que yo tenga. Es decir, si yo me voy a lanzar como un candidato ambientalista, entonces debo reunirme con jóvenes ambientalistas, con gente que haga reciclaje, economía circular, energías renovables, y eso que hago en territorio lo proyecto fuerte en redes, a través de una pauta en redes que amplía el círculo. Yo pauto a todos los ambientalistas, al rango de edad, a los que correspondan a ese clúster, y mientras me reuní con 20 personas o 10 o 2 personas, puedo amplificar eso y hacer que lo vean 300.000 o 500.000. Entonces, ese recurso, esa mezcla de acción de campo con digital es lo que manda en una campaña moderna, ¿no? Desde esa lógica, ¿cuál es el sentido, Pipo, de que todos o casi todos los candidatos vayan a los mercados? Porque toda la gente compra, porque toda la gente come y allí me encuentro con ellos. Discúlpame la ironía. La ironía es válida.
válida. Yo siempre, a mí siempre me asombra, como la gente sabe, tengo 35 años haciendo este curioso oficio. Y siempre veo que la política repite los mismos ritos, ¿no? Es decir, les llevan al candidato a los mismos mercados, a saludar con la misma señora del hornado. Y claro, todo eso no sirve de nada, porque realmente es un rito que la gente lo ve repetir y repetir y no tiene ninguna efectividad. Esto ya no se trata de caminar por la calle dando la mano a la gente, sino de emitir mensajes a profundidad y con un posicionamiento sumamente claro. El tema que yo tome, si es el empleo, si es la seguridad, si es la sostenibilidad, en fin, de acuerdo al nicho de votantes que yo busque. Por eso hay este caso curioso, tuviste, de Andrea González, que de alguna manera se destacó a partir del debate con dos elementos: el Ecuador sostenible, ella es una ambientalista básicamente, y la votación Villavicencio, la votación de anticorreísmo duro, y eso le logró que se destaque un poco. Eso es una muestra de un posicionamiento, de una identidad que ella logró crear a pesar de tener muy pocos recursos. Hablemos de las redes sociales, porque se dice que es allí donde hoy se concentra pues la conversación social. Sin embargo, que la campaña política ocupe el cuarto lugar de interés en las redes, ¿qué significa? Bueno, significa una realidad, que la gente no le interesa la política, que está desconectada de la política y que quiere estar desconectada de la política, en gran medida por el gran fracaso de la política para dar soluciones reales a sus problemas y por toda esta payasada que son la mayor parte de candidatos, que terminan generando una cosa que es un verdadero reality. Entonces la gente ve eso y prefiere desconectarse y seguir con otras cosas en la vida. Eso me parece además muy peligroso y muy triste, porque en el fondo veo un país que bajó los brazos y eso ha hecho que hemos entregado la política a la mediocridad y la corrupción. Si no mejoramos la calidad de gente que haga política y que se ocupe de nuestro país, el Ecuador no tiene futuro. Eso implica, Pipo, además, que la gente ha dejado de creer que los políticos son quienes tienen la capacidad de cambiar las realidades sociales. Por supuesto, ¿no? Es que uno ve unas contradicciones terribles mientras salen los datos de que se han perdido 300.000 empleos, de que la mitad de la gente quiere irse del país, los asambleístas se reúnen y se suben el bono de no sé qué, ¿no? Y ganan $6.000, $7.000 mensuales. Entonces la gente lee eso y dice, bueno, estos tipos no están trabajando para mí, están trabajando para repartirse privilegios de ellos. Y mientras eso pase, la gente no entiende, ve que la política no sirve para nada y que de alguna manera a veces hasta sirve para empeorar la situación. O sea, no solo que no hace nada, sino que la empeora. Y entonces eso hace que la gente ya no tenga ningún interés, y eso es sumamente triste y peligroso para la democracia, o lo que queda de esta memecracia ecuatoriana. Ahora, Pipo, más allá de lo ajustado de los tiempos en unos casos, de los recursos económicos en otros, a veces los dos juntos, ¿identificas algún acierto estratégico en las campañas propuestas, en las campañas presentadas durante este poquito más de un mes que ha durado? Bueno, yo diría este tema de Andrea González, ¿no?, que mencionaba. Creo que ahí hay un acierto. Primero, ella ya tenía un cierto recorrido porque ya fue candidata a vicepresidenta la vez anterior, entonces ya había un cierto nivel de conocimiento, de imagen positiva en gran medida, asociada a su propio estilo y a la imagen de Fernando Villavicencio. Luego, estos dos elementos de posicionamiento: ambientalista, Ecuador sostenible, donde hay un nicho inmenso de votantes, toda la población menor de 35 años, y el anticorreísmo duro, donde hay 15 puntos, 18 puntos de gente dispuesta a votar por quien sea un anticorreísta duro. Entonces, creo que ella fue un buen ejemplo de posicionamiento y de acción de campaña. Quizás le faltó un poco más de recursos, un poco más de precisión, un poco más de diseño y detalles en el mensaje y el manejo de redes, pero es un buen trabajo, creería yo. ¿Cuál fue o cuáles fueron las campañas sobre las que se tenía quizás alguna expectativa mayor a lo que finalmente presentaron? Bueno, una, diría yo, la de Henry Cucalón, ¿no?, que había despertado curiosidad, tenían que hacer, en fin, y había, creo que, una buena expectativa. Creo que en el caso de él hay un tema de recursos e igual un tema de identidad, de posicionamiento que no quedó claro.
El otro caso que yo diría es el caso de Leonidas Issa, ¿no? Fue curioso verle en el debate haciendo propuestas muy positivas y propositivas a un tipo que viene más bien de una propuesta anarquista, sumamente violenta. Entonces ahí hay una contradicción y eso me parece que le afectaba en buena medida a un verdadero posicionamiento, si él es un revolucionario, un anarquista, o si él es un pacificador, ¿no? Eso no estaba claro. Diría que esos dos me suenan como dos ejemplos de lo que pasó, ¿no? Ahora, tú señalas dos factores: poco tiempo, poca plata, pero en los errores cometidos hay también quizás una incidencia de falta de estudio, falta de conocimiento de los intereses del público objetivo, ausencia de propuestas disruptivas que ilusionen al electorado. ¿Eso también cuenta? Sin duda, sin duda. Porque por eso decía que muchos de los candidatos son verdadero meme, ¿no? Es decir, sale un candidato y de arranque dice que su propuesta fundamental es construir un tren rápido entre Quito y Guayaquil como la gran solución o su línea básica. Bueno, hay un desconocimiento total. Los trenes rápidos en España están teniendo problemas porque, siendo caros, no logran tener una rentabilidad razonable en España. En Ecuador, mira, está hablando de una obra que costaría, no sé, 8.000, 10.000 millones de dólares, y el Ecuador es un país que reúne los dólares que tiene para pagar los sueldos de la burocracia cada mes. Entonces, es imposible pensar en una cosa así. Y entonces, eso es un candidato que piensa que eso es un toque de genialidad y que la gente va a venir como loca a votar por él, y es una tremenda estupidez plantear una cosa así. Y como esos hay varios ejemplos que pasaban toda la campaña sobre este tema de mandar a los delincuentes al cementerio y una serie de por eso son un verdadero meme, ¿no? Esa colección de ridiculeces que se suelen proponer, ¿no? Con todo esto, Pipo, ¿qué lecciones deja esta campaña política? ¿Se pueden ya sacar a estas alturas, a las pocas horas de que haya culminado ya algunas elecciones? Bueno, la lección que yo suelo repetir siempre, no hay que armar proyectos políticos, hay que fortalecer los partidos, hay que trabajar construyendo esto que dices tú, propuestas, mensaje que se base en la situación de la gente, hay que construir cuadros, es decir, sería interesante ver un candidato que muestre un equipo con el que va a desarrollar las cosas que el país necesita en los diferentes áreas. Todo eso no hay, y entonces son, como he llamado yo, empresas electorales, desde muy grandes hasta pequeñas tienditas, que se activan 2, 3, 4 meses antes de la campaña y que salen a hacer el rito tradicional. Recorren, van al mercado, dan la mano, visitan la universidad, hacen una subida a redes de un tema, salen a decir cualquier propuesta, no tienen una línea de posicionamiento claro, y entonces la gente no repite una cosa que ya resulta casi un reality, estas elecciones ecuatorianas, ¿no? Resulta también más cómodo que la política no gire sobre propuestas y se trate más bien del personaje, de su entorno y de su historia. Claro, ese es otro elemento, y sí, tú lo tocas y es muy importante, ¿no? Frecuentemente se lanzan una serie de cosas banales, superficiales, conflictos, ataques, historias, y eso genera mucha viralización y genera esa polarización tremenda en las redes, entonces no se llega a debatir lo que realmente importa, que es qué política vamos a hacer para mejorar en seguridad, para generar empleo. El Ecuador es un país que no solo no creció, sino que decreció en el 2024, que perdió 300.000 empleos y no hay verdaderas políticas ni soluciones para una situación tan lacerante, tan dura, ¿no? Leonardo Lazo, Pipo Lazo, experto en comunicación política, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. A ti, Lenin, buen día, muchas gracias.